saludo, somos estudiantes del sexto semestre de psicología de Un Minuto. El día de hoy les vamos a presentar el proyecto Percepción e Incidencia que ha tenido la educación virtual en adolescentes en tiempo de COVID. Los integrantes del grupo son Carlos Augusto Rodas Carvajal, María Paula Rodríguez Lorza y quien les habla, Carolina Díaz Gómez. Bienvenidos. Bueno, como introducción, el presente estudio pretende comprender la percepción y la incidencia que han tenido los adolescentes con respecto a las clases virtuales durante la época del confinamiento debido al COVID-19, pues dada la situación de emergencia sanitaria, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación se vieron obligados a decretar dicho confinamiento en todo el territorio nacional para solventar las necesidades educativas del país. Desafortunadamente, nuestro sistema educativo no se encontraba preparado para afrontar dicha situación y debió implementar un sinnúmero de técnicas para mitigar y solventar esta problemática, saliendo afectada toda la población estudiantil, en especial los pertenecientes al sector público. Dentro de la cual se encuentra nuestro foco de estudio e investigación, los adolescentes. Este fenómeno que se ha presentado está ahondando en otro ya existente, y es el manejo del espacio temporal de la virtualidad. Es decir, si antes era un reto controlar a los adolescentes eh, que abusaban pues, de sus horas en Internet, ahora se hace un poco más difícil poder controlar y establecer un tiempo real en esto. Continuamos con nuestro planteamiento del problema y relevancia. Teniendo en cuenta la situación actual por la pandemia presentada por el COVID-19, la virtualidad tomó un espacio muy importante en la educación. Muchos estudiantes se vieron en la necesidad de acudir a los medios tecnológicos para continuar con sus clases, aun cuando en muchos establecimientos educativos no se implementaban estos métodos de enseñanza y muchas veces eran restringidos su uso. Como nuestros objetivos, implementamos comprender la incidencia y percepción de los adolescentes que se encuentran en etapa escolar frente a la educación virtual en tiempo de COVID-19. Y como objetivos específicos, es conocer la percepción de los estudiantes ante la situación del COVID-19, profundizar en las vivencias, condiciones y motivaciones de los estudiantes y su significado, y comprender los mecanismos que utilizan los estudiantes para la adaptación a estos ambientes educativos. La metodología. Bueno, el tipo de investigación que nosotros vamos a hacer es cualitativa tipo fenomenológico. Según Rogers, la investigación cualitativa es esta en la que nos permite recoger las percepciones subjetivas del individuo, y esto es lo que nosotros vamos a aprovechar, captar esas percepciones para nosotros poder tener una comprensión amplia de nuestro proyecto. Nosotros tenemos una población que son los estudiantes del grado 11.1 del Colegio Primitivo Crespo del municipio de Río Frío Valle. Es un grupo de adolescentes, y la muestra que nosotros vamos a dirigir es de casos tipos. Entre las muestras dirigidas o no probabilísticas, que se ajusta a las necesidades de nuestra investigación. Tenemos en cuenta que se busca conocer la perspectiva y las experiencias del grupo de adolescentes de este colegio. Otra cuestión es que, como es de tipo fenomenológico, se recomienda que cuando se vaya a realizar este estudio no sean menos de 10 casos, pues para efectos del estudio vamos a tomar 20 casos de muestra. Siguiente. Bueno, las técnicas de recolección de información, nosotros nos vamos a apropiar de la entrevista y la observación. En este caso, la entrevista la vamos a hacer como un guión, es semiestructurada. La idea es que sean unas preguntas abiertas donde el estudiante nos pueda decir plenamente o claramente qué es lo que él percibe, cuál es la incidencia que ha tenido
Y la observación, pues simplemente para nosotros poder adquirir toda la información que tengamos de ellos sin nosotros ir a invadir de pronto mucho en su espacio. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Aprovechando pues que es de tipo verbal, nos toca, perdón, que es de tipo virtual, nos toca apropiarnos mucho del lenguaje corporal y verbal, del lenguaje verbal, perdón, y no verbal de los estudiantes, para poder recoger toda la información que nosotros nos podamos en este campo. Siguiente. Bueno, siguiendo con el tema de las técnicas de análisis que se utilizarán para la recolección de los datos, este tema lo dividimos en tres puntos. El primero de ellos es el criterio y procedimientos de validación de los datos cualitativos. En este, las herramientas de observación y entrevista nos ayudarán a ir ajustando la muestra, puesto que en esta ocasión pueden llegar a cambiar. Para realizar la validación de los datos, estos se recogerán en la muestra inicial, se analizarán y se evaluarán si es apropiada de acuerdo con el planteamiento del problema y la definición de la muestra inicial. Se tomará una segunda muestra, la cual será sometida al mismo procedimiento y así sucesivamente hasta quedar con la muestra que se ajuste a los criterios de la investigación o del planteamiento del problema. El segundo punto es el tipo de herramienta que se empleará para la organización o categoría de análisis. Al tener la información recolectada con la técnica antes descrita, el paso siguiente es el análisis, pero antes se empleará una herramienta para la organización de la información. En este caso puntual se hará uso de la categorización, es decir, las clasificaciones más básicas dentro de la conceptualización. Esto con el fin de organizar conceptualmente, valga la redundancia, los datos y presentar la información siguiendo algún tipo de patrón. La categorización estará predefinida utilizando el método ETIC, el cual consiste en establecer las categorías de análisis en relación a un direccionamiento de la investigación antes de empezar las entrevistas. Estas categorías con respecto a la educación virtual por efectos del COVID-19 fueron preestablecidas así: percepción, incidencia, motivación, vivencias, mecanismos y adaptación. El siguiente paso es el análisis de los datos cualitativos. El análisis de los datos cualitativos se realizará en las siguientes fases: fase de descubrimiento, donde se deben de examinar todos los modos posibles, las pautas con las que emergen los datos, siguiendo los siguientes pasos: leer repetidamente los datos, seguir las intuiciones o ideas que surgen en el camino, identificar los temas emergentes en las conversaciones, elaborar tipologías, intentar la elaboración de conceptos y proposiciones teóricas, leer material bibliográfico, desarrollar una guía de la historia, desarrollar categorías de codificación, la codificación de los datos en cuanto a su correspondencia positiva o negativa, la verificación de los datos sobrantes y redefinición del análisis. En la fase final ya del análisis se debe interpretar la información según el contexto en el que fue recolectada, considerando puntos como si fueron o no fueron solicitados, si el observador hubo influenciado en el escenario, si las personas que se encontraban en el entorno inmediato al momento de la recolección incidieron en algo, si son datos directos o indirectos, y si la fuente de la información o quién fue la fuente de información y si hay sesgos de los propios supuestos. Doy paso a mi compañera. Bueno, finalmente entonces ya encontramos las conclusiones. Aquí vemos que el enfoque de investigación cualitativa permite realizar un proceso que no sigue una estructura rígida, ya que permite hacer cambios sobre la marcha. Además de facilitar la obtención de las perspectivas y puntos de vista de los participantes. Cuando nosotros realizamos investigaciones, la exploración teórica va de lo particular a lo general en nuestro tema de interés y podemos comprender que la educación virtual en la actualidad, gracias a los avances tecnológicos que se han tenido, han permitido que la educación tenga una evolución, ya que se pueden hacer estudios en línea, la comunicación puede ser sincrónica o asincrónica, entonces esto le facilita mucho a los estudiantes. Ahora bien, también se debe tener en cuenta que el mundo entero atravesó por una situación que lo puso en una emergencia sanitaria y que obligó a todos a un confinamiento para el que no se estaba preparado.